te glorificamos. Oh, te adoramos, Señor. Eres digno de toda alabanza y de toda gloria, para siempre, jamás. Su poder es grande, su poder es glorioso. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias. Dele un fuerte aplauso al Señor. Nos gozamos porque estamos en victoria con Jesús. Igual a la gente que nos sigue a través de internet y a la gente que está en Naos, que nunca se pierde el espacio importante, gente que está pendiente de lo que pasa en este medio de comunicación tan importante que es Naos. Naos Televisión, a nivel de toda la ciudad de Progreso y parte aledaños, lugares aledaños a Progreso. Qué bueno es Dios, hermanos, porque nos ha bendecido Dios en una manera bien especial. Dios nos ha bendecido. Amén. Nos ha preservado, nos ha guardado y estamos benditos por Dios. Amén. Quiero compartir la palabra de Dios, la palabra bendita de Dios. Si podemos modificar un poquito el sonido, por favor. Un poquito más bajo. En el libro de Isaías, en el capítulo 40 y en el versículo 7 y el versículo 8, vamos a leer la palabra para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra: la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Padre, muchas gracias por la palabra que nos has permitido compartir esta noche. Gracias por esa palabra. Gracias por la vida de la iglesia, por la bendición de su presencia en la congregación. Gracias porque mucha gente, muchos vecinos de Progreso nos ven y pronto estarán con nosotros, celebrando con nosotros el gran aniversario del 28 y 29 de junio. Señor, que los vecinos y los hermanos puedan estar en esa fiesta maravillosa. Oh Dios, que este templo esté repleto de bote a bote, llenísimo, alabando su nombre, Señor. Gracias porque estamos celebrando más de 4 décadas, más de 40 años de vida de la iglesia. Gracias, Señor, porque esta es la primera iglesia evangélica que vino a Palermo a predicar el evangelio de Cristo. Gracias, Señor, te honramos por eso y te bendecimos, porque tenemos todavía ancianos y ancianas que son fundadores originales de esta iglesia. Gracias por la perseverancia, por la fuerza que les ha dado y la vida abundante de permanecer en la iglesia. Muchos han conocido al Señor y se han ido de la iglesia.
y han abandonado la sana doctrina por abrazar movimientos falsos o movimientos religiosos. Pero Señor, gracias por este remanente que tiene convicciones firmes, que tiene esa fidelidad y lealtad a la iglesia del Príncipe de Paz. Gracias, te amamos, Señor, y te bendecimos. Padre, te ruego que bendiga a cada hermano que pone los pies en este templo, a cada amigo que pone los pies en este templo. Sea bendecido, sea prosperado por el Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice las familias que se congregan en esta iglesia. Bendice a los amigos que son afines a esta iglesia y que aman esta iglesia con todo corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dele un aplauso fuerte a Dios, hermano. Bello es Dios y maravilloso es el Señor. Quiero hablar del poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. Qué maravilloso es el nombre de Dios. Cuando necesitamos medir un objeto que usamos, a veces necesitamos un metro. El metro es el patrón que está establecido para determinar las medidas, bien de un terreno o bien de un edificio. Cuando se trata de los asuntos divinos, el patrón o instrumento que debemos de usar para medir la calidad de vida, para medir la dimensión espiritual, para medir la comunión con Dios, para medir la visión que Dios ha puesto en nuestros corazones, para medir el crecimiento espiritual en cada uno de nosotros. Necesitamos la palabra de Dios, porque es la brújula del creyente. La palabra de Dios es la brújula que nos dirige, así como el barco tiene una brújula que dirige el capitán para dirigir esa nave en las inmensidades del mar, así como el avión tiene una brújula también por la cual se dirige el piloto para ver el kilometraje o el millaje de altura que lleva. Y para medir la localidad, la localización de donde sobrevuela la nave. Así nosotros como cristianos necesitamos la brújula, que es la palabra revelada de Dios, la Biblia, quien merece un aplauso fuerte ahora. ¿Quiere usted medir la calidad de vida de un creyente? ¿Quiere usted medir el crecimiento espiritual en su propia vida? ¿Quiere usted medir la comunión con la intimidad con Dios? ¿Quiere usted medir la visión que Dios tiene para usted, de los sueños que Dios ha puesto en su corazón, en su familia? ¿Quiere medir el alcance que usted pretende alcanzar como hijo de Dios? Necesita conocer la Biblia, la revelación de Dios, la palabra de Dios. Esta es la brújula que nos dirige como cristianos, como hijos de Dios. Amén. Pero ¿qué es la palabra? ¿Qué es la Biblia? Dice segunda a Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 14 al verso 17. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos pule,
La palabra de Dios nos trasquila. La palabra de Dios nos forma y nos transforma. La palabra de Dios nos hace perfectos para obrar y servir en la obra del Señor Dios Todopoderoso. Es el instrumento que Dios usa para pulir nuestra vida espiritual, para pulir nuestra relación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Lindo es la palabra. Bienaventurados y santos los hombres y mujeres, los niños y jóvenes y ancianos que hemos tenido el privilegio de conocer la palabra, de abrir este libro sagrado y poderlo recibir en nuestro corazón y poder vivir en él y practicar de él todos los días de nuestra vida. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Dice: nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios no solamente es brújula que nos conduce, sino que también es el soplo de Dios, el juego de Dios. Dios sopló en los profetas, Dios sopló en los apóstoles, Dios sopló en los sagrados y santos escritores para que ellos recibieran la inspiración, la revelación de Dios para escribir estas letras sagradas. No es un invento humano, no es algo que le ocurrió a una persona viva o inteligente para engañar a los demás. No es eso, es la revelación de Dios, es el juego de Dios, es el aliento de Dios, el aliento divino de Dios, el juego divino de Dios. Y para ver este punto importante, lo que es la palabra, en Primera Tesalonicenses, escribe Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 2 y en el versículo 13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros y recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabamos a Cristo por eso. Amén. Qué bueno es aplaudir a Dios. Bello es aplaudir a Dios. Amén. Esta es la palabra de Dios. Dice Pablo que esta palabra, los que dicen que es escrita por hombres cualquiera, no es cierto. Es cierto que fue escrita por hombres, pero hombres santos que se dejaron guiar por el Espíritu Santo en la Escritura Santa. Amén. Eso es. Pablo dice, no la palabra de hombres, sino la palabra de verdad, la palabra del Dios eterno, del soberano Señor y Señor Jesucristo. Amén. Hay algunas características que la hacen y que más bien características peculiares. El por qué creemos que la palabra de Dios es poderosa. Amén. No simplemente tiene poder como algunos dicen. Hay muchos predicadores que están diciendo hoy que la palabra tiene poder, pero la palabra no simplemente tiene poder, sino que la palabra es poderosa. Diga conmigo, la palabra de Dios es poder. Es poderosa. Amén. Veamos algunas características peculiares. ¿Por qué creemos que la palabra de Dios es poderosa?
Primero, es poderosa en la enseñanza profunda de Dios, enseñanza de la verdad divina, enseñanza de los conceptos, de los preceptos divinos y santos, enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Es poderosa para redarguir, dice Pablo a Timoteo, es útil para redarguir. La palabra es poderosa para redarguir. La palabra redarguir viene de elenco, que significa convencer, que significa refutar, que significa reprender. Aleluya. La palabra de Dios redarguye. Primero, convence de pecado al hombre. Segundo, refuta el error y el pecado. Y tercero, reprende el pecado que hay en el hombre. Qué lindo es Dios. La palabra de Dios es poderosa para corregir el camino torcido de que lleva la raza humana, el hombre o la mujer. Es linda para corregir. La palabra corregir viene del griego epanotosis, que significa enmendar, que significa advertir y significa restaurar. Eso significa corregir. Restaurar, enmendar y advertir. Le advierte el pecado en la condición del hombre. Le restaura al hombre de la mala manera de vivir. Y eso es bueno. Y nos enmenda del pecado. Qué lindo es Dios. Amén. La restauración de un estado incorrecto a un estado de rectitud. Enderezar el camino equivocado, errado, cambiando al hombre para mejorar su vida y cambiar su carácter. Qué lindo es Dios. Instruir en justicia. Esa palabra significa enseñarnos los atributos de Dios. La palabra nos enseña los atributos de Dios. La palabra nos señala el buen camino. Nos muestra cómo es Dios. Podemos conocer a Dios a través de la palabra. Bien dice Jesús a los discípulos o a los judíos: escudriñad las escrituras, porque os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Amén. Es conociendo la Biblia, la palabra, que podemos conocer a Dios. Bien dijo Agustín, aquel reformador del siglo XVI: conocer la Escritura es conocer a Cristo. Desconocer la Biblia es desconocer a Dios. No podemos conocer a Dios sin la Biblia. Es la Biblia la que nos revela que Dios es verdad. Amén. Maravilloso es Dios. ¿Cuál es el propósito de la palabra del Señor, del poder de la palabra? Primer propósito: la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. Diga conmigo: la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. Amén. Efesios capítulo 6, verso 17. Dice: la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. La palabra nos arma, es una arma poderosa. Dice que es la espada del Espíritu de Dios. Amén. La palabra es viva y es eficaz. Es más cortante. Es la espada de doble filo. Dice la palabra en Efesios. Dice que la palabra es espada de doble filo, que parte hasta el alma y que llega hasta los huesos, hasta el tuétano de los huesos, y que discierne los pensamientos
y las intenciones del corazón. ¿Cuántos alaban la palabra? Qué lindo. No hay pecado oculto que no sea revelado por la palabra. No hay cosa oculta que no la revele la palabra. ¿Dónde puede estar el pecado que no lo vea la palabra? Que no lo reprenda la palabra. Si la palabra penetra hasta el tuétano de los huesos. El tuétano de los huesos es aquello blanco que está internamente. Hasta allí penetra la palabra. Discierne los pensamientos y conoce el corazón, las intenciones del corazón. La palabra sabe lo que usted está pensando. La palabra sabe el propósito suyo. Sabe sus pensamientos. Conoce sus intenciones de su propio corazón. Esa es la palabra de Dios, tan viva y tan eficaz. Amén. Si creemos que la palabra de Dios es la verdad, si creemos que la palabra de Dios es poderosa, como ya hemos visto algunas características peculiares de la palabra, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia la palabra de Dios? Amén. ¿Los vamos a seguir llevando por sentimientos? ¿Los vamos a seguir guiando por nuestras emociones? ¿Vamos a seguir guiando por nuestros propios pensamientos? No. Dice Isaías capítulo 55, versos 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Y en Juan 16, 2 dice, viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Amén. No sigamos dirigidos por nuestras propias emociones, por nuestras propias voluntades. Tomemos la palabra como la guía infalible entre Dios y los hombres. Tomemos la palabra como la única guía, como la única brújula que nos dirige. Amén. Hay muchos hermanos, lamentablemente, que todavía están pensando en las emociones. Hermano, ¿cuándo va a reconciliar con Dios? Hermano, voy a reconciliar con Dios cuando sienta en mi corazón. Cuando sienta, voy a reconciliar con Dios. Esto no es de razonar. Esto no es de sentir. Esto es de creer en la palabra, creer en la obra de Cristo hecha y realizada en la cruz del Calvario. Por eso muchos se pierden y se van al infierno, porque toda la vida dicen, no es siento, pastor, voy a aceptar a Cristo hasta que sienta. ¿Cuándo va a sentir si su alma está atada por el diablo? ¿Cuándo va a sentir si su alma está encadenada por los vicios de este mundo? ¿Cuándo va a sentir y cuándo va a razonar si su mente está entenebrecida por la maldad y por el pecado? ¿Cuándo va a sentir si usted está esclavizado por la carne, por los deseos de la carne, la vanagloria de la vida y los deseos de los ojos? Amén. No es asunto de sentir, ni asunto de razonar. Es asunto de creerle a Dios y a la Biblia, la palabra profunda de Dios. Amén. Dice la palabra en Romanos capítulo 9, verso 10, que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si usted cree con el corazón y confiesa con su boca, inmediatamente salvo, y las cadenas se rompen, y la maldición termina, y el pecado es perdonado,
Y el alma suya y el espíritu es salvada para la gloria del Creador del universo. Dele a Dios un aplauso ahora. Amén. Gloria a Jesucristo el Señor. Hoy día hay tantas religiones falsas que nos enseñan que debemos dejarnos llevar por las emociones. Hermano, congréguese donde usted siente bien congregarse. Vaya donde usted se sienta bien. Eso es equivocar el camino. No hay que ir donde usted sienta, hay que ir donde usted crea, que le enseñan la verdad, que le predican la palabra de Dios. Muchos están guiados por apariencias, simplemente las apariencias. Están siendo llevados por sentimientos y por eso están fracasados espiritualmente. Créame que el infierno está lleno de gente sentimentalista. El infierno está lleno de gente sensacionalista. El infierno está lleno de gente religiosa. Pero el cielo está lleno de gente creyente que le ha creído a Dios y le ha creído a la Biblia, a la santa palabra de Dios. Hay cientos de miles de personas que le han creído a Dios y al Señor Jesucristo y a la palabra, que están en el cielo ya, esperando el rapto glorioso de la iglesia para venir a tomar sus cuerpos glorificados y estar con Cristo por la eternidad de los siglos de los siglos. Hay muchísimos movimientos hoy día que están entreteniendo a la gente y están engañando a la gente, diciéndole a la gente: hermano, si te sientes mal en esa iglesia, salte de esa iglesia, vete para otra iglesia donde te sientas bien. Amén. Eso es equivocar el camino. Eso es mover la gente por emociones. Ay, hermano, cuando te sientas motivado, vas a la iglesia. Cuando te sientas alegre, vas a la iglesia. Pero cuando te sientas triste y deprimido, quédate en la casa. Mensaje del diablo. A Cristo hay que servirle en las buenas y en las malas. Al Señor hay que seguirle en toda situación y circunstancia. Amén. Ningún discípulo de Cristo, ningún profeta del Antiguo Testamento predique ese mensaje de acomodarnos en la iglesia. Nadie de los profetas, si usted estudia desde el primer profeta de la Biblia hasta el último, si usted estudia la biografía del primer apóstol hasta el último, nadie. Es cierto que Juan no murió decapitado, el último apóstol, pero estuvo aguantando hambre allá en la isla de Patmos y sufriendo calor, donde no había agua ni había sombra. Amén. Y lo fue tirado allá para que se muriera de sed y se muriera de hambre y de calor, que se muriera deshidratado. Todos los apóstoles de Cristo han pagado un precio como hijos de Dios. Y ese es el mensaje vivo y poderoso que dejaron en la Biblia escrito. Los profetas de Dios los apedrearon. Los profetas de Dios los despreciaron. Los profetas de Dios los malquisieron. Amén. Y hay hermanos tan sentimentales que están corriéndose por una crítica. Están corriéndose solo porque un hermano no le da la mano. Usted que me está viendo en la televisión, quizás usted se quedó en la casa porque el pastor no le dio la mano. Se quedó en la casa porque tuvo un disgusto con el hermano. Se quedó en la casa porque no le dieron privilegio. ¿Qué más privilegio es ser hijo de Dios? ¿Qué más privilegio es tener el nombre inscrito en el libro de la vida?
¿Qué más privilegio es ser conciudadano del reino celestial? ¿Qué más privilegio es ser dueño de las promesas reveladas en la Biblia? Aleluya. Alábele. 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 Siempre predico el mensaje como si fuera el último mensaje de la palabra. Amén. Aleluya. Siempre predico como si fuera el último mensaje. Y qué bueno que el hermano Edwin me está grabando estos mensajes. Tengo la fe que voy a estar en el cielo y voy a seguir predicando la palabra de Dios. Amén. Porque allá hay más de 150 videos de mensajes predicados por tu servidor. Amén. Y mensajes que ahora no se les pone mucha atención, pero cuando yo esté en el cielo, seguro que los hermanos van a correr a buscar un video para escuchar el mensaje del finado, el pastor José Sergio Membreño. Amén. Porque las cosas pesan y las cosas valen cuando ya se han ido de la mano. Amén. Como dijo aquel ateo, los ateos son enemigos de Dios, pero hay cosas que las dicen bien. Vargas Vilas, dijo Vargas Vilas, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Amén. Bendito sea el Señor y creador del universo. Bendito Dios. Marcos capítulo 7 versículo 9, 8 y 9. Dice la palabra que no deben ser nuestra autoridad las multitudes, porque querían crucificar a Jesús. Dice Marcos que decían: crucifícale. Es importante que crezcamos y tengamos muchísima gente para Cristo, pero mucha gente está movida por esa gran cantidad de gente. Dice alguien por ahí: me voy a congregar en la iglesia más grande de Progreso. Voy a buscar la iglesia más grande. Voy a buscar la iglesia más rica. Voy a buscar la iglesia que más dinero tiene. Amén. Y se van a la mega iglesia, donde los están entreteniendo, como entretienen los médicos al que ya está muerto en vida, con el oxígeno. Le ponen un chimbo ahí en la nariz, un aparato en la nariz, un chimbo al lado, y ahí lo tienen con ese chimbo. Una vez se le quita ese chimbo, se tiembla y se muere. Así hay muchos ministerios ahora que están sosteniendo la iglesia, están entreteniendo a la iglesia con oxígeno, pero no les quieren decir la verdad, que son pecadores y necesitan arrepentirse y cambiar de vida, porque están viviendo según el mundo y no según Dios. Están coqueteándole al mundo. Líderes que tienen 2 mujeres, mujeres que tienen 2 maridos, y la Biblia dice que los ancianos tengan una sola mujer, marido de una sola mujer. Amén. Gloria a Dios. Pero mucha gente eso es lo que le gusta. Les gusta estar donde les soban la leva. Les gusta estar donde les soban el pecado, donde no se ven, donde no se identifican como cristianos. Amén. Pregúntele a la gente que corre en las megas iglesias. Pregúnteles: hermano, ¿es cristiano usted? Sí, yo asisto a una iglesia tal. Amén. Iglesias que ni lo conocen. Vive como él quiera, viste como él quiera, hace lo que él quiera. Amén. En la noche está en la iglesia y en el día está comprando la lotería. En la noche está en la iglesia y en el día está negociando con la diaria. Amén. Haciendo las cosas del mundo. En la noche está en la iglesia y en el día está haciendo cola allá en las consultas de los brujos. Está amarrando a la mujer o amarrando el hombre de la brujería. Que el Señor reprenda al diablo.
Amén. Y que nos permita a Dios predicar la verdad y la pura verdad. Amén. Que la gente se vaya al cielo consciente de que obedeciendo y siendo santo se va a ir al cielo, porque sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Porque hay muchos pastores que lo que les gusta es el billete. Si tiras los miles no hay problema, vivir como vivas. Tener las mujeres que querrás tener, no te preocupes. Lo importante es que te reportes. Cada mes o cada semana te reportas con el diezmo. Si tú diezmas completamente, no hay problema. Tú puedes venir a la iglesia y no hay problema. Amén. Gloria a Dios. Pero va a llegar un tiempo en que esa plata va a ser maldición. Ese dinero no va a servir de nada. Cuando venga y gobierne el anticristo, todo queda bajo su autoridad y su dominio. Y entonces ese dinero no va a servir. Cuando no haya que comprar, van a agarrar la plata y la van a tirar a las calles como periódicos. Como el periódico de ayer que ya no sirve. El periódico de antier ya no sirve. Solo sirvió en el momento de la noticia. Después sirve para botarlo, para quemarlo, para limpiar los vidrios de los carros. Así mismo será el dinero en aquel tiempo. Porque buscarán frijoles y no habrán. Buscarán carne y no hallarán. Buscarán huevos y no hallarán. Buscarán comida y no hallarán. Entonces, ¿de qué sirve el dinero? ¿De qué sirve venderle el alma al diablo? Prefiero estar pobre económicamente y predicando la verdad para Jesucristo el Señor. ¿Cuántos alaban al Dios de los cielos? Vive Jesucristo para siempre. Aleluya. Bendito el Señor. Quiero concluir con estos pensamientos importantes. En la fe cristiana, el libro de Dios, la Santa Biblia, es la que determina lo que es correcto y lo que está equivocado. Proverbios capítulo 30, versículos 6, 5 y 6 dice: debemos de tener cuidado de respetar lo que en ella está escrito. Y igual lo dice Apocalipsis: porque el que le pusiere será puesto las 7 plagas de Egipto, y el que le quitare será quitado su nombre del libro de la vida. Amén. Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Le animo, hermano, que continuemos obedeciendo la palabra, amando la palabra, guardando la palabra en nuestros corazones. Que el Señor le bendiga y le guarde. Ojalá que usted practique la vida cristiana conforme a la Biblia, enmarcada en este santo libro, la Biblia, que es la palabra del Señor. No importa las ofertas que el mundo le ofrece, las comodidades que el mundo le ofrece, los deleites que el mundo le ofrece, las oportunidades que el mundo le abre, le permite. Rechácelos en el nombre de Jesús. Amemos esta palabra sin quitarle y sin ponerle ni una tilde ni una jota. Póngase de pie, por favor. Cerramos con esta oración. Usted que está en su casa, por favor, cierre sus ojos donde está y póngase de acuerdo, póngase en contacto conmigo y con este pueblo para orar al Señor. Si usted en esta tarde ha andado apartado de Dios y quiere entregar su vida a Cristo, hoy es el día oportuno para usted. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de restauración. Hoy es el día de salvación. Este es el día. Padre, en el nombre de Jesús, he predicado la verdad y la pura verdad. Creo que esa palabra no volverá vacía jamás, sino que esa palabra marca la vida del pueblo y marca la vida de generaciones. Creo, Señor, que este video, cuando la gente lo vea, va a pegar y va a impactar la vida de muchas personas.
mucha gente que ama la sana doctrina, mucha gente que es de Dios, mucha gente que desea conocerte, que desea ser fiel a Dios, se va a gozar y se va a edificar con la palabra. Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que este pueblo que ha recibido la palabra se edifique. Aleluya. Gracias por tan bueno que eres, por haber preservado mi vida, por preservar la vida de mi familia. Gracias porque siempre el diablo sale burlado. Gracias porque los ángeles de Dios acampan a nuestro lado y nos cubren y nos defienden. Gracias porque a veces pasamos no la experiencia de Job, pero casi pasamos la experiencia de Job por predicar la verdad. Sabemos que esto le daña, esto le afecta. Sabemos que esto le duele al diablo. Sabemos que esto le duele a los enemigos del evangelio. Oh Dios. Y cada vez el diablo se lanzará con más furia contra este tipo de ministerio. Pero tú nos guardas. La sangre de Cristo nos cubra y nos cuide y nos proteja. Protege y cubre esta iglesia amada y la iglesia de la sana doctrina. Toda congregación donde se predica la palabra, todo pastor que predica la verdad, no importa en qué denominación esté predicando la palabra, pero esa gente que habla la verdad, protege el Espíritu Santo. Sangre de Cristo les cubra. En el nombre de Jesús. Cubre esas congregaciones. Líbralas del mal. Que cada día nos santifiquemos en tu verdad. Que cada día apliquemos la palabra en nuestra vida. Dios santo, te amamos. Te bendecimos. Aleluya. Amén. Que nadie se salga hasta que terminemos el culto. Hermanos y amigos, usted que ha escuchado la palabra, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Hermano que estás en su casa, que tienes tantos tiempos, meses, años de no congregarte, siéntese hermano, de no congregarte. Ven a la iglesia del Príncipe de Paz. Aquí estamos en la 14 calle, en la tercera avenida, con humildad y sencillez de corazón, sirviendo a Dios. Ven y te ayudaremos. Pero si estás congregado en una iglesia y sirviendo en una iglesia, no te muevas de la iglesia, porque no nos gusta pescar en pecera. Queremos ser honestos en el Señor. No queremos robarle miembros a nadie. Pero si usted está sin congregarse, si usted no tiene donde congregarse, si usted está sin congregarse, apartado del Señor por X o Y motivo, le invitamos que venga a la iglesia. Le recibimos con los brazos abiertos. Si usted no ha conocido la palabra nunca y quiere venir, no importa usted esté al extremo de la ciudad, quizá Dios le ha dado su carrito para venir. No tenga miedo, mi hermano y mi amigo. La imagen de Palermo ha sido opacada, diciendo que aquí hay tanta delincuencia. No es cierto. Aquí a los cristianos no les hacen nada. Aquí los cristianos están guardados por la mano del Señor. Amén. Así que lo invito a que venga. Venga los domingos, venga los martes, venga los viernes, venga los miércoles. Le invitamos exclusivamente el 28 y 29, el aniversario. Aquí vamos a estar regalándole un almuerzo, suculento almuerzo a usted, y un refrigerio, una cena. Venga, si va a estar todo el día con nosotros aquí, gozándose con los que nos gozamos en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Si está en la iglesia evangélica sirviendo a Dios, sírvele ahí. No vaya a venirse. Ahora, si usted está en una iglesia apóstata, en una iglesia de herejía, que predica la herejía, y usted ve que está equivocado la doctrina que le están dando, salga ahí.
Véngase para acá. Eso no es pecado. Rescatar, dice Judas, a los que están en el juego. Amén. En el nombre del Señor. Que el Dios de paz les bendiga mucho. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Denle un aplauso fuerte a Dios. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Adoramos al Señor Jesucristo. Amén. Dele otro aplauso. ¿Ah?